Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 1 de junio del año 2022. Vamos a conversar con José Rafael Vilar, que es asesor político, que es estudioso, que escribe libros, que hace análisis político, pero regálame 20 segundos primero, dale. Profesor Vilar, buenas tardes, buenas noches. Buenas, querido amigo. ¿Cómo estás? Un placer como siempre. Igualmente. Bien, con un poco de frío. Sí, ¿no? Se adelantó, no era para ahora. Pero es feria de libros, siempre hace frío para la feria. Sí, pero el tiempo está un poco loco. Yo desde aquí estoy mirando mango en mi jardín y el árbol está lleno de flores, que esta no es época de flores. Sí, es el cambio climático, no es chiste, el cambio climático. Algún día vamos a hablar del cambio climático, te voy a pedir que te prepares bien para que nos des una charla sobre el tema, que es complicadito, ¿no? Sí, pero a todos nos toca y es muy interesante. Sí. José, te llamo porque estas encuestas en Colombia, poner la encuesta en Colombia, me parece sumamente interesante. Hace 4 semanas atrás el señor Hernández no existía. Hoy día tiene 41 y Petro tiene 39, 14% indeciso. No significa todavía nada, pero se pone, ya está bien, gracias, pero se pone interesante. En un tiempo que es de antipolítica. Sí, a ver, en Colombia, Hernández hace 3 semanas estaba de 4% para abajo. Sí, es decir, existía. Y de repente empezó a comerse Sergio Fajardo, poco, y mucho se comió del Fico Gutiérrez, que eran los abanderados, digamos, moderados y del establishment. Sergio era izquierda o es centro izquierda y Fico es centro derecha. Más a la derecha porque se le han sumado todos los partidos de derecha, lo cual también es el resultado, es una demostración de que todos los partidos que han gobernado Colombia desde 1848, que son los liberales, y del 49, que son los conservadores, se han quedado fuera de la presidencia, no del Congreso. Perdón, es el mismo proceso que terminó con Carlos Andrés Pérez, el mismo proceso que terminó con Gonzalo Sánchez Lozada acá. Se va repitiendo esto. Hay una cuestión antipolítica o antilíderes. ¿Por qué? A ver, es interesante que la cara más visible de todo ese proceso fue el que se vayan todos en Argentina. Sí, señor. Eso fue la explosión más visible. Y mirá lo que agarraron. Sí. Sin embargo, te das cuenta, como tú bien dices, que eso se está repitiendo, y no solo con ellos. Se repitió con muchos otros de los que tenían detrás partidos históricos. Claro. Pasó en México también. Sí. Se cayó el PRI después de 70 largos años de poder. Y así va repitiéndose un rechazo a la política, entendida como un ejercicio profesional. Pero la culpa es precisamente de los políticos.
del sistema, ¿no? Hay algo bien interesante y es que se está repitiendo mucho que los políticos cada vez se van cerrando más alrededor de ellos. Lo vemos acá. Los políticos terminaron de comerse entre ellos mismos. ¿Cuál de los políticos que había en 2019 sigue de liderazgo político? Lo vamos a contar a Mesa, por favor, porque Mesa, con todo el respeto de amistad de años, Mesa no llegó a ser un líder político. No llegó a ser. Llegó a ser una bandera de mucha gente. Sí. Los líderes que había, todos desaparecieron. Vos sabés que yo lo he definido a Carlos Mesa en más de una oportunidad, incluso en la presentación de tu libro, yo lo definía como, y lo defino como un ortopédico de la política. Es la necesidad que tiene el centro y la centro derecha de agarrarse a este hombre para que los ayude a llegar y que no sea el otro. Sí. No es de ellos, pero les sirve para caminar, les sirve para avanzar. ¿Es correcto? Exactamente, sí. Al final, él ha tenido una visión en la población, en la opinión pública, como una figura de centro. Sí. En algunos momentos un poco centro a la derecha, otros poco a la centro izquierda, pero siempre con una visión de centro. Algo que en este país cada vez falta más. Y fíjate vos cómo en Bolivia, comencemos con el caso boliviano, aparece Chi, que saca tercer lugar en la elección del 19. Aparece ahora Camacho, que se está cayendo, pero aparece Camacho, y aparece Arce, que Arce tampoco es un líder, tampoco es un caudillo, tampoco es una nada, es simplemente, fíjate que no ha sido ni siquiera dirigente del movimiento del socialismo, es alguien que ayuda a llegar, pero que no es parte sustancial de ellos, porque Evo Morales se cae desde que huyó. Sí, incluso Arce no fue tampoco dirigente del Partido Socialista Uno cuando existía el partido con fuerza. Por supuesto, no hubiera sido nunca. Los que lo hemos conocido, el Partido Socialista Uno, sabemos que él no hubiera llegado nunca a ningún lado. Sin embargo, ha logrado inteligentemente ir entrando como una cuña en el espacio y medio que tenía entre el más duro y todos los que esperaban en su momento antes que el MAS les cambiara la vida. Porque el MAS llega en el 2005 con la expectativa de gran parte de la población, unos de que les mejorara la vida y otros de que los masistas no les bloquearan más el país. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces él logra colocarse en esa cuña entre los duros y todos los demás. Y le está yendo bien el proceso. El mejor ejemplo de cómo le está yendo bien es lo que pasó ayer en la asamblea. ¿Vos crees que Castillo. ¿Vos crees que es un triunfo? Yo creo que eso es la prebendalización de la política. Arce es el presidente, es el que reparte la prebenda y entonces el Parlamento, en su gran mayoría, el Parlamento masista en su gran mayoría se va tras de él. Yo creo que en parte sí, pero en parte también dentro del mismo MAS, los que no pueden ir subiendo porque hay al final su rosca alrededor del Evo, claro, por supuesto. Y esa no le dejaba subir. Bueno, dicen, este es mi momento. Movimientos sociales, tienes las mujeres de las Bartolinas, todas las que eran el grupo fuerte de defensa del proceso, pero que al final eran eso, eran solo para servir, para empujar el proceso, no eran los que estaban arriba del proceso. Bueno, dicen, ahora, bueno, nos pegamos al que también tiene que defenderse y eso nos va a beneficiar porque nos va a dar espacio y posiblemente nos dé recursos. Ya. Camacho es parte de este desprecio al sistema político, ¿correcto?
Camacho es varias cosas. Primero, Camacho, sí estoy de acuerdo que es en parte de toda esta antipolítica. Y segundo, es un hombre para mí de barricada. No pasa de la barricada. El tipo que se sube a la barricada, que grita, que hace... Yo voy más allá, es del cabildo. Del cabildo, donde él pueda estar arriba y hablar. Sí. Porque después de eso no ha demostrado mayor habilidad política, pero Camacho hoy, como todos los dirigentes políticos en Sudamérica, te los voy a nombrar porque los anoté. Bukele está haciendo un gobierno muy raro, muy complicado, que hay un artículo de Ronnie McLean muy fuerte contra él. Está Boric, que gana la elección en Chile, pidiéndole a los dirigentes políticos que no se le acerquen. Por favor, no se me acerquen porque me van a perjudicar. A ese nivel. Aparece Castillo, el de Perú, también le pide a los políticos de la izquierda, en la misma lógica de Boric, por favor no se apeguen porque me perjudican. Está Bolsonaro que está haciendo un muy mal gobierno. Está Hernández, que no le ha gustado mucho, no lo he visto muy contento por el voto que le da Fico. Ahí nomás. Y Hernández tiene un pasado muy complicado porque benefició a su hijo en unos contratos y estas cosas y al final no le importó lo que digan. Es decir, pero como es nuevo también lo quieren. Fíjate vos, llega a tanto esto que si te cruzas a España, que acá es visto como gran cosa, Iglesias, y sin embargo Podemos se acabó. Sí. Prácticamente se acabó, Iglesias lo fundó y lo enterró, y el presidente de Ucrania, que no me acuerdo cómo, no lo sé pronunciar bien, Zelensky, era un humorista, sí, que llegó a la presidencia haciéndose la burla de los rivales. Y hoy sí, es el único de todos estos destacables que ha hecho una buena presidencia y está haciendo una buena presidencia porque está peleando bien. Hay quienes lo incluyen a Biden o Biden. ¿Vos lo incluís en esta lista? No. Yo veo dentro de esa lista interesante al primer ministro británico y al presidente francés. Boris Johnson no era era un político, había sido alcalde de Londres y todo, pero era el más antipolítico de los conservadores. Sí. Jamás tú imaginarías ese tipo de los pelos volando y haciendo... Y por el otro lado, Macron no era de la clase política. No, era un conservador, sí. Sí, eso sí, pero no era de la clase política. Era una especie de chico terrible en Francia. Una familia bien, bueno, se casa con su profesora que le llevaba creo que como 30 años, hizo varias cosas que dentro del esquema de los políticos tradicionales no le funcionaban muy bien. Y a él hasta ahora le ha ido bien, ha sabido moverse. Sí. Bueno, y tuvo la suerte que la ultraderecha logra el segundo lugar y le permite a él consolidar su presidencia de todas maneras, porque Francia te acepta a la derecha, pero no la quiere, la ultraderecha no la quiere gobernando. No, la quiere manejando cosas operativamente, alcaldía, la quiere en la Asamblea Nacional, pero no llegar al gobierno, no ha llegado al gobierno. Y vamos a repetir un poco con Colombia, saltar de Francia con algo parecido. Dale. Colombia es un país de población normalmente de pensamiento más conservador. Claro. Y no estoy diciendo del partido conservador, estoy diciendo de una mentalidad más tradicionalista. Yo conocí Bucaramanga con Hernández de alcalde.
y la gente tenía una doble opinión. El anterior alcalde había sido un personaje muy conocido, pero había estado con el problema de los grupos irregulares que habían aparecido, lo pusieron en los juicios y todo, y se tuvo que desaparecer de la política. Llega Hernández, que la gente un poco se divertía con él cuando hablaba, pero por el otro lado, Hernández manejó un equipo que no tenía que ver nada con él, un equipo técnico muy tecnócrata, vamos a llamar. Y la gente le iba muy bien. Tanto que el Banco Mundial ha puesto Bucaramanga entre las ciudades con más desarrollo y perspectiva de desarrollo de toda la región. Sí. Eso es algo que él tiene a favor. Supo gobernar siendo él como era, de decir lo que se le ocurre. Él no se mezclaba con los partidos porque al final él tenía dinero para su campaña, millonario. Sin embargo, hizo una buena gestión en Bucaramanga que la terminó en el 19, en víspera de la pandemia. Entonces hay que pensar, es populista, no se puede negar, es un populista hacia la derecha, pero tiene muchas de las características de la gente popular en Colombia. Y eso es lo que él está arrastrando. El sector popular en Colombia es más de derecha que de izquierda, sí, en Sí. el concepto popular. Ahora, ¿cómo entendés que el último presidente de Colombia, el que está en este momento, es un presidente al que le va bien en economía y todas estas cosas y no ha logrado poner un candidato de su partido porque la gente no quiere a los partidos? Ahí está la dicotomía. En los partidos la gente no los quiere. El gran figura del centro derecha, que era Uribe, le han salido muchas, ¿cómo decirte? Muchas tiras feas en todos los últimos tiempos. Sí. Y se ha ido desgastando. Él es el padrino de Iván Duque. Iván Duque, todo el mundo sabía que en Colombia que fue presidente porque ya Uribe no podía volver a postularse. Así es. Sí, señor. Por eso fue que Santos también fue presidente. Así que estamos dentro de la disyuntiva de que no hay un gran líder. Petro, que no es una figura, hizo una gestión como alcalde mediana en Bogotá. Salieron los dos al frente. 3 alcaldes, Petro, Fico y Hernández. Y Sergio Fajardo. Y Fajardo, 4. 4. Curiosamente, Sergio Fajardo y Fico, alcaldes de la misma ciudad. Mira vos. A diferencia de Bolivia, que como tú sabes mejor que nadie, los alcaldes en Bolivia nunca llegan a presidente. No llegan, pero fíjate que allá hay un movimiento interesante porque no hemos hablado del temidísimo ex guerrillero y un hombre que, si uno dice, Hernández tiene una contra de ese hecho de corrupción que lo marca cuando le da un contrato millonario a su hijo, que golpea a mucha gente. En el otro lado está el señor Petro, y uno dice, el señor Petro, si Hernández tiene un pasado oscuro, este otro lo tiene negro de verdad. Porque las cosas que se dicen de él, muchos son inventos y otras no. La presencia del narcotráfico metido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el ELN y en todos los grupos, en el M-19, tal vez en el M-19 no, porque el M-19 hace política hace 20 años, 30 años atrás. Acordate que decidió...
Fíjate que desde la época que estaba de presidente Gaviria fueron los que tomaron el Palacio de Justicia. Claro, por supuesto, con Enrique Navarro Wolf. Pero ellos adhieren a la Internacional Socialista. Sí. Estaba Luis Carlos Galán cuando lo matan y todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Claro. A ver, Petro Dale. surge como una figura secundaria dentro del M-19. Sí, secundaria. A ver, viendo un poco en trayectoria, era un chico de familia bien, en ese concepto de familia bien, con dinero, estudió en colegio en su región, colegios además religiosos, tenía fama de ser muy religioso de chico, pero después fue rebelde, después se metió dentro del M-19, estuvo, le decían el comandante Aureliano, si mal no recuerdo. Sí. Y cuando el M-19, que es el primer partido en la época de Gaviria, estamos tirando 30 y tantos años atrás, se sale de la, 88, de la 89. guerrilla. Sí, se sale de la guerrilla porque se iba a hacer la nueva constitución, se iba a hacer un cambio. Gaviria planteó un cambio del país. Bueno, pues en ese momento él entra y después llegó a ser senador, pero no era de las figuras principales del M-19. Llegó por falta de figuras de izquierda con peso, llegó a la alcaldía de Bogotá. Según lo que se decía en Colombia, financiado por Chávez. Pero, era muy afecto a Chávez. Pero también por el patrón del mal. Sí. Por Pablo Escobar. Hay fotos de él con Pablo Escobar. Es en la época hacia M-19. Cuando él llega a la alcaldía de Bogotá, es en el año 2010, más o menos, estuvo en esa época. Y esa época, ese hizo loco de los años de Pablo Escobar, que después se metió en la guerrilla, después secuestró gente y después se pasó a la legalidad y llegó a ser senador. Era un tipo de izquierda dura. Era, claro, sí. Ahora no diga lo que no. Eso me recordaba y lo puse el otro día en el comentario que hice para mi columna de página 7. Me recordaba mucho los discursos de Chávez cuando subió, moderado, los discursos de Correa también, incluso los de Castro el Mayor en el año 59. I am not communist. Exacto. No lo soy. Y no quiero ser el principal. Sí. Pero ahora, decime una cosa, yo te lo nombré precisamente al M-19 porque uno lo mira a Petro, hace 4 días atrás decía que él quiere bajar el déficit fiscal y eso es cobrando más impuestos. Y cuando te aparece un hombre de izquierda diciendo esto, rompe absolutamente con toda la izquierda y rompe con la lógica que uno tiene de cómo piensan los de izquierda y que son populistas. Ahora, él no quiere saber nada aparentemente de la izquierda, se lo conoce como un hombre demócrata porque ha transitado largo tiempo en la democracia, sí. Pero lo que no estoy yo de acuerdo con muchos de los que hablan del pensamiento democrático y de la acción democrática es que me digan que encima es liberal. No tiene nada de liberal. Yo creo que es muy socialistoide y que se apega mucho más a la izquierda de Luis Arce Catacora, de concentrar absolutamente todo, a la izquierda de Correa, de concentrarlo todo. Correa viene de estudiar en Estados Unidos y en Harvard. O sea, eso no te da garantía de que gobernando va a ser un liberal o un hombre que va a tener división de poderes y que va a dejar que la economía se desenvuelva por ella misma y que va a controlar lo que corresponde. Bueno, precisamente entre las propuestas de él está, por ejemplo, prohibir el fracking.
hacer un mayor de control de las concesiones petroleras, que ese viene a ser uno de los sueldos de Colombia. Sí. Y fue moderando según transcurría la campaña, pero era más estatista al comienzo, al final tuvo que abrirse para ganar gente. Porque tampoco él arrancó con los números que tuvo al final. Números que además son el techo de la izquierda en Colombia. Sus campañas, esta es la tercera vez que postula presidente. Sí. Las anteriores se han movido un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, pero están alrededor del 40%. ¿Vos crees que él puede ganar esta elección o el que alcanzó va a llevarse el no al comunista? Porque al final de cuentas volvió a ser, para todo el mundo volvió a ser el comunista. Se escribe mucho sobre él. Yo con este asunto, yo cuando lo escuché como Timochenko recién en la conversación que tuvo con Carmen Aristegui, y reconoció que ellos sí terminaron mezclados con el narcotráfico porque había que hacerlo y lo reconoce como un error. Pero uno se pregunta, no creo que vuelvan a relacionarse con el narcotráfico en Colombia, pero son cosas que la gente no les perdona, porque narcotraficantes y guerrilleros en su gran mayoría han sido sumamente criminales en los dos sectores. En Colombia ha sido muy duro este asunto. El M-19 tuvo el tino de irse cuando debía. Fíjate, Petro ha sido alcalde, Enrique Navarro Wolf también ha sido alcalde, y un muy buen alcalde, y es un parlamentario electo siempre, sin mayores aspiraciones. Probablemente Luis Carlos Galán hubiese sido presidente por todo lo que irradiaba, pero lo mataron y se acabó el asunto. Pero el asunto es que ¿hasta dónde puede llegar Petro hoy? ¿Y hasta dónde puede llegar Hernández? Bueno, Petro era de todos los políticos de ese grupo de la izquierda, del M-19 y de otros, era el más cercano al socialismo del siglo XXI. Sí. Eso es lo primero. Yo leí poco antes de las elecciones varios comentarios de distintas vías, y todos decían lo mismo: puede ganar en la primera vuelta, pero si no gana en la primera vuelta, no gana. Porque la lógica era que la derecha, no me gusta utilizar ese término, pero bueno, ya que estamos en el medio de dividir izquierda-derecha, la derecha, centro-derecha, todo el resto del espectro era mayor que lo que iban a votar por él. Ahora, decime una cosa, ¿vos crees que es tiempo de insistir con el socialismo del siglo XXI? Porque mira que les ha ido muy mal, económicamente les ha ido muy mal a todos, y Bolivia no es la excepción. Fíjate que se acaban de caer la cuestión esta de las AFP. ¿Ah? Sí. Está complicado para todo el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI como bandera, después que el foro de Sao Paulo se fue casi al diablo, ha estado en la versión de Andrés Manuel López Obrador, que también, a pesar de ser un político que había estado desde el PRI, había sido gobernador por el PRI, secretario general del PRI y todo, se convirtió en el abanderado de la antipolítica en México, de la antipolítica contra la política tradicional. Identifica a Andrés Manuel López Obrador al PRI y al PAN. Pero él es tan tradicional como los otros, pero crea el grupo de Puebla alrededor de él, con las banderas de todos los que habían apoyado el socialismo del siglo XXI, y se convierte en el gran líder de izquierda, entre comillas. Cuando al final ¿no? es casi bordea en muchas cosas la antidemocracia. Sí. Sin embargo, fíjate, Hernández y Andrés Manuel López Obrador son tan bocones uno como el otro. Sí, señor.
como lo es Bukele. Sí. Bukele acaba de hacer un video de las ratas y no sé qué cosa que es asqueroso, viejo. Un presidente no debiera hacer eso. Yo veo que hay un cambio de la manera de hacer política, lamentablemente para mal, y digo, esto es un gatopardismo, pero perfecto, hay que cambiarlo todo para que no cambie nada, porque al final de cuentas no cambia nada, Sí. José, ¿o sí? Oye, te voy a hacer un augurio. El tipo que le va a quitar el espacio a Macri no va a ser nadie de Cristina, ¿Milei? menos Alberto. Va a ser Milei. Milei, A Macri o a Rodríguez Larreta, que Rodríguez Larreta era el que aparentaba que iba más destacado de la gente de Macri. y Milei va a tener de todas maneras que bajar un par de cambios y va a tener que ordenar un poquito sus ideas porque está muy loco y con cosas raras como esta de usar la plata para que no se la roben ellos, la voy a gastar yo en el Parlamento. La asignación que tiene nuestro partido para que no se la roben los ladrones la voy a gastar yo. ¿Cómo entendés eso? ¿Cómo entendés eso de un verdadero liberal, como dice ser él? Esto no tiene nada que ver, Milei no tiene nada que ver con el liberalismo. Tiene posiciones liberales en macroeconomía. Ahora, él es un típico showwoman, Sí, señor. como muchos de estos políticos, de estos antipolíticos. El efecto de rifar su pensión parlamentaria le arrastró un montón de gente y además la ganó un kirchnerista que de repente se quedó fascinado con haberla ganado. Ajá. Eso fue show político. Sí, Y por show supuesto. político lo hace Hernández, lo hace Bukele, lo hace, bueno, Castillo el pobre casi no hace nada. Pero Boris también lo hace. Sí, señor. Ahora, decime, dentro de todo esto, ¿el único serio va a ser Lula? Porque hay que reconocer, Lula es serio. Corrupto, Sí. terriblemente corrupto, pero tiene un comportamiento serio. Sí, Lula al final, en su primer gobierno, su vicepresidente era cabeza de los empresarios. Sí, Manejó bien la economía. muy bien. Sí, cuando todo se estaba cayendo en el 2008, Brasil estuvo bien. Sí. Encontró mecanismos. Ahora, de que su gobierno fue altamente corrupto, posiblemente el más corrupto, y que después le siguió Rousseff, Vilma. que ahí ya perdió el control de y las cosas que se le ocurría, porque ella además no tenía la visión que tenía Lula Sí. del poder. Entonces, Yo no sé si Lula va a ganar las elecciones, todavía falta bastante para la elección. falta, sí, falta. Hay que ver qué puede pasar ahí. ¿Vos crees que Hernández le gana a Petro? Sí, ¿Lo hablamos cuando pase la elección? sí, Ok, te voy a estar llamando. vale. Abrazo, chao Será- querido, te agradezco mucho. Sí. Gracias. La verdad es que da gusto conversar con José Rafael porque es un hombre con mucho conocimiento de esto y que además, porque una de las cosas que uno tiene que tener es que además de tener conocimiento, tenés que reactivarlo tu conocimiento todos los días porque tenés que leer y tenés que saber qué es lo que está ocurriendo. La verdad es que a mí me da mucho gusto conversar con él, he participado en la presentación de su libro de asesorías políticas y estas cuestiones, me parece que hay que tenerlo en cuenta siempre. Ok, vámonos al corte, nos extendimos un poco, pero vale la pena esta conversación. Dale.
El desempeño de la BYD Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BYD Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BYD Tank puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.